vicepresidente de la Corporación de Reconocimiento Internacional, el doctor Lugar, al doctor Guerra, el periodista, abogado, jefe de la Corte Constitucional y General Nina Paola Triana Martínez, abogada y docente. Hemos llevado a cabo una investigación a la cual pusimos como título la responsabilidad del Estado por la exposición por los medios de comunicación de personas inocentes. En este contexto, las antecedentes de esta investigación, hemos planteado nuestro problema de investigación, el problema de nuestra investigación radica en torno a los vacíos que existen tanto en la normatividad como en la jurisprudencia y en la doctrina frente a precisar los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado con respecto a los daños ocasionados por los medios de comunicación al exponer personas inocentes o al exponer personas que después de un proceso penal son declaradas inocentes. Aquí tenemos entonces unos casos muy recordados, porque fueron de muchísima, o sea, se transmitieron de una manera demasiado reiterada, que fue el caso del señor Sigifredo, de la periodista Angélica y del señor Alonay Sánchez. Un caso actual y otros anteriores. Bien, nuestra pregunta, vamos entonces, bien, hemos acudido a la generosidad y amabilidad de unas personas periodistas que han sido afectadas en sus derechos fundamentales, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, y ellos de una manera muy amable nos han dado un tiempo para que nos entrevistáramos, y esa es el producto de esas entrevistas. William, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo resultó usted perjudicado por el actuar de los medios de comunicación y por el actuar del mismo Estado que lo exhibió a usted públicamente como un delincuente? Bueno, digamos que todo empezó con una llamada de la dirección de la policía. El general Jorge Daniel Castro, en ese entonces director de la policía, me llamó a su oficina, aparentemente que porque me iba a contar algunas cosas de seguridad. Yo accedí a ir a la oficina, me dio la hora de la cita, yo fui con 2 compañeros y él se bajó hasta la oficina de prensa. Y entonces allá me dijo: William, es que nosotros lo llamamos porque necesitamos que nos colabore, nosotros necesitamos saber de qué lado está usted. Si está en este momento, usted sabe que el país está en una situación especial y hay que definirse, usted debe saber si está con nosotros o con ellos. Entonces necesitamos que nos colabore. Yo le dije: pero general, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces dijo: no, quiero que nos hable de las FARC, quiero que nos cuente qué están pensando las FARC, si usted nos puede dar unos cursos, una vaina. Le dije: yo no sé qué están pensando las FARC, o sea, hay expertos, analistas que pueden hablar de, o pregúntenle a las FARC. Entonces me dijo: no, pero de verdad, William, o sea, necesitamos que usted nos colabore, o usted está allá o usted está acá, usted tiene que definirse. Le dije: ¿cómo así, general? ¿Qué quiere? Dice: no, usted acabó de ir a hacer una entrevista con Raúl Reyes, queremos que nos lleve hasta donde está Raúl Reyes. Yo le dije: general, pero o sea, ¿usted qué me está pidiendo? O sea, con eso que usted está haciendo me está poniendo una lápida, o sea, me está condenando. No, tranquilo, William, no pasa nada. Lo que pasa es que, mire, allá en mi oficina están todos los oficiales, todos los altos mandos militares esperando para montar el operativo, para que vayamos a donde usted fue a entrevistar a Raúl Reyes. Pero yo no quise que usted subiera allá para que usted no se creyera que está en una emboscada. Entonces yo le dije: bueno, general, la Constitución me garantiza el secreto de la fuente. Entonces el general me dijo: no, William, pero no sé qué y tal, usted sabe que el país lo necesita hombres como usted que ayuden y que no sé qué. Le dije: no, general, pues o sea, yo soy periodista, no voy a traicionar los conceptos que tengo sobre el periodismo. Me dijo: bueno, de todas maneras, cuando quiera, Tim, ya sabe que aquí está mi oficina y tal. Después inmediatamente empezó una persecución contra mí, un atentado, y después salió obviamente otro director de la policía a decir que yo tenía nexos con las FARC, y a partir de ahí fueron 10 años de estigmatización, luego de ser acusado de pertenecer a las FARC, de ser financiador de las FARC, de comprar armas para las FARC, de concierto para delinquir agravado, y el delito más sencillo, por decirlo de alguna manera, era rebelión. Y bueno, fueron 10 años hasta que la fiscalía evidentemente tuvo que reconocer mi inocencia y tuvo que retirar el caso.
¿A usted le resarcieron ese perjuicio? ¿Qué le dijeron? ¿Qué dijo el Estado mismo? ¿Cómo le resarció ese perjuicio? No, a mí no, hasta ahora absolutamente nada, ni siquiera, o sea, cuando los medios de comunicación publicaban, por ejemplo, que tenía orden de captura de Interpol, orden de captura, tenía, ¿cómo se llama?, búsqueda circular roja de Interpol, los medios de comunicación sacaban todo eso, sacaban que yo había comprado misiles para las FARC, y cuando se precluyó la investigación a mi favor, nadie, o sea, las noticias sí fueron muy corticas, o sea, nunca salió con el mismo despliegue de que yo era inocente, y hasta ahora nadie me ha dicho que lo siente por todo el daño que me ha hecho y por la afectación que le hicieron a mi carrera periodística. ¿Usted inició proceso judicial? ¿Qué pasó? Sí, en eso estamos. Listo. Bien, este es el caso del periodista William Parra, quien trabajó para Caracol, entre otros medios de comunicación, y fue expuesto también ante él acaba de contar su drama, fue exiliado y duró 10 años trabajando para Telesur en Venezuela. Les vamos a presentar el otro caso más reciente, que es el del periodista Miller Rubio, también quien sufre un drama, quien está presente acá en el auditorio. Gracias, señor Miller, por estar aquí acompañándonos, y pues esta fue la entrevista que nos concedió. Grabando. Bueno, todo esto empezó en 2011 cuando yo hago las investigaciones sobre vinculación de altos oficiales de la policía con fenómenos del narcotráfico. Ahí empezó la exposición en medios de comunicación, pero se incrementó mucho más este año, en 2016, cuando los medios de comunicación, basados en rumores o simples hipótesis de la Fiscalía, empezaron a exponerme en medios de comunicación radiales sin derecho de defensa, vulnerando directamente mi honra y mi profesión, mi buen nombre y una carrera de 27 años de ejercicio profesional. Los medios de comunicación se dedicaron simplemente a hacer eco de lo que la Fiscalía les comunicaba, sin dar ni siquiera un espacio a los señalados o a los vinculados mediante hipótesis o chismes en las supuestas investigaciones de la Fiscalía, que hasta el momento no han dado resultados. Como consecuencia de toda esta persecución, a mí la Fiscalía me abrió una investigación después de 8 años, ¿sí?, con base en unos audios que fueron editados y manipulados durante un año por un policía, y esa prueba en primera y segunda instancia de un proceso contra unos esmeralderos fue descartada por carecer de solidez, por la vulneración de la cadena de custodia y por la vulneración de todos los protocolos establecidos para este tipo de pruebas. Con una prueba manipulada, entonces me abren una investigación y estoy incurso en un proceso judicial abierto por la Fiscalía después de 8 años. ¿Usted se presentó voluntariamente a la Fiscalía? ¿Qué le dijeron en su momento? Me presenté desde 2011, estoy pidiendo que me digan o me informen de la Fiscalía si yo tengo alguna investigación en contra. Siempre las respuestas fueron negativas, que no tenía ninguna investigación. Hasta este año, cuando por presión de los medios, entonces la Fiscalía decide abrirme la investigación por el tema de unos presuntos vínculos con un señor Pedro Rincón. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Escuchar a estas personas definitivamente es un drama que a cualquiera de nosotros en algún momento nos podría pasar, ¿no? Bien, después de ver ese planteamiento del problema, la pregunta de investigación que nosotros formulamos fue: ¿cuáles componentes jurídicos determinan la responsabilidad del Estado por la exposición ante los medios de comunicación de personas inocentes? Bien, la línea de investigación que la universidad plantea es desde el derecho constitucional, la reforma de la administración de justicia y el bloque de constitucionalidad. Continuando con los antecedentes de la investigación, entonces hemos formulado unos objetivos que giran al torno de la formulación del problema y fue analizar y unificar los elementos que permiten estructurar la responsabilidad del Estado al exponer personas inocentes ante los medios de comunicación. De igual forma, los objetivos específicos son los de investigar la regulación nacional, en punto establecer cuáles son las responsabilidades que tienen los medios de comunicación en este sentido.
También describir el estado actual de la responsabilidad administrativa del Estado por los hechos de los medios de comunicación violatorios de los derechos al buen nombre, a la honra, a la presunción de inocencia. Y por último, determinar los aspectos necesarios para obtener una rectificación del Estado frente a las personas que son declaradas inocentes y que han sido expuestas ante los medios de comunicación. Bien, los antecedentes y las referencias, los antecedentes y referentes de la investigación las hemos resumido o las hemos estructurado u organizado antes del 91 y después del 91. Antes del 91 nosotros tomamos la Constitución de 1886, nos pareció importante también la Ley 61 de 1888, la famosísima Ley de los Caballos y el Acto Legislativo número 10 de 1995, y después de la Constitución del 91, de la constitucionalización de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que el Estado es un Estado social de derecho, democrático, respetuoso y protector. Asimismo, pues, utilizamos todo lo que allí se dice acerca de los fines esenciales del Estado, de la presunción de inocencia, de la libertad de expresión de información, la responsabilidad administrativa del Estado y el Estado al garantizar la libertad de periodística. Siguiendo como esa secuencia histórica, traemos a colación un intento fallido, proyecto de ley número 53 de 2005, que lo presentó el doctor Juan Gómez Martínez, abogado, periodista. Pretendió a través de este proyecto impedir los perjuicios, o más bien crear un artículo nuevo en la ley 599 de 2000 para que precisamente evitar todos estos padecimientos o prevenir todos estos padecimientos que tienen las personas que resultan afectadas por esa exposición y por ser víctimas de esas informaciones emitidas en su contra a través de medios de difusión dirigidas al público en general. Aquí tenemos en la parte histórica, yo creo que todos quedamos impactados frente a este caso de Alberto Jubijadún, quien fue privado de su libertad durante 3 años junto a otras 4 personas y que fue declarado o fue señalado como el asesino del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento y que murió esperando una rectificación a su buen nombre por parte del Estado. Bien, aquí tenemos como el resumen, porque tenemos la censura está prohibida, ¿sí?, constitucionalmente, es la libertad de prensa como derecho fundamental, por tanto la protección de los derechos. Aquí en la parte conceptual, pues hemos llevado diferentes conceptos, tanto de tratadista como de jurisprudencia nacional e internacional acerca de lo que es la honra y el buen nombre, de la presunción de inocencia y la libertad de expresión e información. La metodología que se utilizó o que se acopla a nuestro trabajo es el método hermenéutico interpretativo, el que intenta construir el sentido mediante observaciones e interpretaciones. Desde el punto de vista, manejamos este método desde el punto de vista histórico y jurisprudencial. Bueno, aquí se presenta lo que se constituye como el daño antijurídico. Para que se presente un daño antijurídico tenemos que hablar de 3 situaciones para que esto sea reconocido. Primero, que haya un hecho, que haya un daño y que haya un nexo causal entre el hecho y el daño. El hecho se formula cuando los medios de comunicación son invitados o son persuadidos por el mismo Estado a través de las agencias de policía judicial, sea fiscalía, sea policía. Se llama a los medios formalmente una rueda de prensa o se les pone a circular un boletín, como en el caso del periodista Miller Rubio. Entonces a ellos se les manda un boletín y el medio se basa en la fuente oficial, en lo que dice la fiscalía, y va sacando la información. Entonces hay un hecho que es provocado por el mismo Estado, que nace del mismo Estado, y lo cual causa un daño a la honra, al buen nombre de la persona encargada. Y ese nexo causal es lo que precisamente se constituye como un daño antijurídico.
El daño antijurídico no está escrito en la Constitución, el artículo 90 simplemente lo menciona, pero ha sido desarrollado por la jurisprudencia y se ha definido como un perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportar. Para hablar del daño antijurídico, de lo que constituye la historia, la génesis de todo este daño antijurídico, tenemos que identificar tres momentos, que fueron la Constitución de Río Negro de 1863, la Gran Colombia, en donde el daño antijurídico no significaba una responsabilidad del Estado per se, no respondía administrativamente y había una libertad de imprenta sin limitación alguna. Eso desencadenó muchos enfrentamientos, sobre todo en la Colombia partidista, bipartidista, y posteriormente se trató de corregir con la Constitución de 1886, en donde se admitía una prensa libre pero responsable. En su artículo transitorio literal K decía que mientras no se expidiera una ley de imprenta, el gobierno podía reprimir los abusos en los que incurría la prensa. Posteriormente, ya en 1991, con la Constitución actual, ya decimos que admitimos que es susceptible el daño antijurídico de un estudio porque se hace bajo el ejercicio de un derecho legítimo como la libertad de prensa. Como la libertad de prensa reconocido constitucionalmente, ya en este momento ya el daño antijurídico viene a ser más relevante y ser más reconocido, sobre todo por la jurisprudencia que lo viene desarrollando. En ese desarrollo de la jurisprudencia hablamos de que si el daño se relaciona, para este trabajo estudiamos mucha jurisprudencia, la verdad, estudiamos más de 200 sentencias y estudiamos también unos textos que hablaban sobre el nacimiento del daño antijurídico como requisito para ser reparado para un ciudadano que ha sufrido una afectación a su buen nombre por parte del Estado colombiano. Y se habla de que si el daño se relaciona con una función constitucionalmente protegida como lo es la libertad de prensa, y actualmente como está protegida en el artículo 73 de la Constitución Política, cuando habla de que la actividad periodística deberá ser protegida y garantizada por el Estado, no habrá daño antijurídico, pero también aquí tiene que probarse el daño causado, como en el caso de estas personas que hemos visto anteriormente, que me refería a la compañera aquí, en el caso por ejemplo de Adonai Sánchez, el periodista de Radio Super que fue capturado en la emisora, víctima de unos montajes del gas. Él pasó 2 años demostrando su inocencia, posteriormente fue absuelto y revocada su condena inicial por el Tribunal Superior de Bogotá. El Estado nunca lo reparó públicamente, él no tenía medios para pagar un abogado y ejercer su defensa y pedir esa rectificación que tanto quería su familia, sobre todo sus hijos, su esposa, su entorno familiar, que fue muy afectado por esa detención de él. La vida laboral también a él se le acabó y él murió esperando un perdón público del Estado que no llegó. Otra característica que representa lo que es el daño antijurídico es que no todos los daños que causa la acción del Estado son antijurídicos, y en esos casos no se cumple con los requisitos que señala el artículo 90 para la reparación que habla la Constitución. La vulneración del derecho también debe contravenir el ordenamiento jurídico. Para que haya un daño antijurídico tiene que haber una vulneración del derecho, y la calificación de injusto o injusto la determinará el juez y el Estado deberá justificarlo. La Corte Constitucional ha hecho un test de ponderación al estudiar la libertad de prensa enfrentado con el derecho a la intimidad, al buen nombre, a la honra que habla la Constitución, y en ese caso ha dicho la Constitución, ha dicho la Corte Constitucional, que toda opinión ha de ser protegida mientras no se adopte decisión judicial en otro sentido, y el principio de la libertad de prensa está defendida y podrá estar por encima del derecho a la intimidad y a la honra, siempre y cuando se haga de manera responsable y basado en los principios de veracidad, objetividad e imparcialidad. Muy buenas noches.
Los títulos de imputación de la responsabilidad del Estado son importantes a la hora de presentar nosotros en el campo del litigio a través del medio de control de reparación directa, la demanda para el resarcimiento de los perjuicios, llámense estos de orden material como lucro cesante y también los del orden moral. De esta manera nosotros podemos empezar a definir que la imputabilidad es la atribución que se le hace al Estado de un hecho dañoso o del daño jurídico. Así, podemos hablar nosotros de un hecho y podemos hablar de un daño. El nexo causal es el que debe probar la persona al momento de presentar la demanda, ¿no? Los títulos de imputación de responsabilidad del Estado por un daño jurídico, la privación injusta de la libertad y la honra al buen nombre, la reputación de la persona, la presunción de inocencia y debido proceso. Ese último que acabo de mencionar no es una gabela, es un derecho. Ese derecho se encuentra, según Kelsen, se encuentra inmiscuido dentro del marco internacional, y un Estado, dice él, desde el año 1962, que incumpla las obligaciones constitucionales está llamado a responder por un hecho ilícito internacional. Figúrese entonces el auditorio cómo en Colombia sí hace falta echar mano de esta herramienta. Ahora bien, continuamos con los títulos de imputación de la privación injusta de la libertad. Es una responsabilidad objetiva, como también la es a título de ejemplo, es la de los médicos, y la falla en el servicio es una responsabilidad subjetiva. De esa manera, nosotros podemos entonces resumir los títulos de imputación de responsabilidad del Estado. La privación injusta de la libertad, para tocar este tema primariamente, debemos tener en cuenta que hay normatividad en la Constitución Política de Colombia, en sus numerales 90, que habla de la responsabilidad de los agentes del Estado por acción o por omisión, y también habla en su artículo segundo, en el 28, en el 29 inclusive del debido proceso, y en el 93 todo aquel, dice este artículo, toda la norma internacional ratificada por Colombia tendrá apego dentro del marco constitucional colombiano, para este caso concreto, para que se prevea entonces en esa Convención Americana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos una protección a esos derechos, de los cuales hemos venido mencionando como aquellos que se menoscaban con la privación injusta de la libertad. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en principio, trae tres aristas. Por error jurisdiccional, que este no sería el caso de los que se presentaron aquí en el auditorio, pero en cuanto a la privación injusta de la libertad, vemos notoriamente y marcada si se encuentra esa privación injusta de la libertad en el caso del señor Alberto Jubin Jarbún, de la cual se mostró una fotografía. Pero además tenemos nosotros la clara convicción que Angélica Ramírez, por una privación injusta de la libertad, como también en el caso del señor Sánchez, que murió esperando de parte del Estado una reparación la reparación y una rectificación administrativa pública con el propósito de que se restableciera su honor, su honorabilidad junto con su familia. Y tenemos la otra, que es el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, que en esa podría tener cabida, no necesariamente lo que hemos visto, pero sí con apego a la falla en el servicio. En cuanto a la privación injusta de la libertad, los hechos antecesores, o hablemos de los antecedentes, nos lo remite el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, otrora a Decreto Ley 2700 del año 1991. Pero el ápice de donde el Consejo de Estado siempre ha echado mano es la ley estatutaria la ley estatutaria número 270 del año 1996. También allí se establecía que por el indubio pro reo, la absolución o la preclusión de la investigación. Miremos nosotros entonces la incidencia de los medios de comunicación en las decisiones judiciales. Es importante que nosotros conozcamos qué importancia se tiene en sentarnos no solamente a mirar la televisión, sino los mensajes que recibimos de allí. ¿Cuál es el hecho noticioso? Esa información
dice la Constitución y la normatividad internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de estos derechos humanos, indica que esa información debe ser por una responsabilidad social, veraz, imparcial y objetiva. Y vemos nosotros cómo los periodistas que hemos mostrado, que hemos enrostrado en la tarde de hoy, han realizado su trabajo con apego a la responsabilidad social, a la veracidad de la información, a la imparcialidad y a la objetividad. Cosa curiosa, en el caso del señor Miller Rubio, de quien somos sus defensores, hemos mirado con apego que no ha sido solicitada, tan solo una presentación de rectificación por parte de aquellas personas que se sientan menoscabadas con ocasión de la exhibición de los hechos noticiosos por parte del periodista Miller Rubio. Pero hablemos entonces de los antecedentes del Consejo de Estado. En la anterior oportunidad se había indicado que esa situación se presentaba cuando la Administración de Justicia no funciona mal o tardíamente funcionaba. Luego, ahora, en la actualidad, el Consejo de Estado trae una teoría que es la violación del contenido obligacional, que es la falla probada y la falla presunta, para constituir entonces o para descender en la falla en el servicio. Ahora bien, esta falla en el servicio se puede dar a través o por la transmisión de la información de personas inocentes y menoscaban con esa exposición los derechos fundamentales de honra, buen nombre y que se dan a través de las ruedas de prensa, como lo mencionaba mi compañero periodista, también abogado, Aldo Ortega. Las obligaciones del Estado, colisión de derechos desde la jurisprudencia del sistema interamericano. Aquí es importante conocer que el respeto a la libertad de expresión es la máxima que tenemos nosotros en nuestro Estado social y democrático de derecho en Colombia. No se censura a la prensa. La garantía de la honra y buen nombre es un principio rector. El caso Cantoral, Benavides, Perú, es un caso emblemático en donde esta Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que efectivamente a un ciudadano lo habían vestido con el uniforme rayado de blanco y negro, y digo que con el solo hecho de haberle colocado ese nombre ya había sido marcado como condenado cuando estaba empezando el proceso penal, es decir, la presunción de inocencia quedó inánea allí, y les indicó a las autoridades restablecer sus derechos. La fijación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo. Y termino por decirle que Kelsen, como lo mencionaba desde un principio, indica que cualquier menoscabo en estos derechos, bien sea a través de la censura de la libertad de prensa, libertad de expresión y de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, al honor, a los derechos también fundamentales, si se quiere, que es el debido proceso, encontramos nosotros que hay un hecho dañino internacional por el cual se debe condenar al Estado colombiano. Nos quedan 5 minutos. Bueno, en estos 5 minutos simplemente quiero resaltar la importancia de que tanto las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional, han visto el tema de la libertad de información de una manera muy amplia, en donde también han analizado la importancia de los tratados internacionales, de las leyes que cobijan a la prensa, que garantizan el ejercicio del periodismo, de la actividad periodística en Colombia. Pero también se han dado cuenta que ha habido muchos pronunciamientos en contra de la prensa, pidiendo rectificaciones, solicitando reparaciones económicas, reparaciones que llegan muy tarde, y justicia que llega tarde no es justicia. Para esto nosotros elaboramos una propuesta de la creación de una oficina para la rectificación y el restablecimiento de los derechos. Esta oficina tendría que ser dependiente del gobierno, obviamente. El gobierno tendría la responsabilidad de manejar una rectificación administrativa pública para evitar que todos estos casos no queden en impunidad, y además que muchos de estos casos que no tienen la oportunidad de llegar a la vía jurisdiccional, por lo menos tengan un eco del Estado y una respuesta efectiva del Estado, porque después de causar el daño a las personas
¿quién la repara? Entonces el Estado tiene que, a través de una oficina de rectificaciones públicas, restablecer los derechos que han sido vulnerados. Bien, y como conclusión, entonces resulta apremiante la necesidad de crear la rectificación, mas no en sí la oficina, porque la oficina se puede crear, sino el objetivo, que es rectificación, ¿cierto? Y el restablecimiento de los derechos de estas personas que han sido afectadas por la exposición ante los medios de comunicación, en sus derechos fundamentales, a la honra, al buen nombre, sobre todo. No, la oficina, el doctor de pronto le complemento en el punto de que no cumpliría, cumple funciones gubernamentales y en caso de que no los cumpla, pues respondería por falla en el servicio. Yo creo que así podemos concluir entonces nosotros con nuestra exposición. Cuando iniciamos el trabajo, quiero hacer una pequeña advertencia, señora decana. Esta corte se les indicó que debía ser de a 3 personas. Cuando llegamos nos encontramos que eran grupos establecidos de 3, cosa que pues, es para explicar un poco pues, esta situación que ya hemos venido corrigiendo. Igualmente, cuando se hizo la presentación de la primer semestre del proyecto, pues tuvimos la oportunidad de asistir a él y hacer unos comentarios y poder orientar hacia futuro la investigación. Se nos presentaba como un caso bastante notorio esa fricción que se daba cuando las personas son expuestas en medios de comunicación y resultan inocentes. Y había ahí una línea un poco difícil de identificar si el responsable era el medio o el responsable era la fuente. En estos casos que hemos visto y que se han expuesto el día de hoy, que aunque los 2 testimonios o las 2 versiones que tuvimos en las grabaciones no son parte del texto, pues sirvieron para ilustrar en este momento la actualidad del tema, la necesidad de tener una decisión de carácter jurídica y inicialmente veíamos que un medio de comunicación podía decir, yo lo único que hice fue tratar de dar una noticia que la fuente es el Estado a través de la Fiscalía, a través de la Policía y demás organismos. Si esto era así, entonces la persona que resultaba inocente, después de haber sido expuesta ante los medios, ¿quién respondía? Y ahí fue nuestra pregunta, ahí parte el tema central o la ruptura epistemológica que queríamos identificar para dar una solución, y ahí la pregunta, ¿cuáles son los elementos que constituyen la responsabilidad del Estado? Luego se trabajó sobre un poco los 2 caminos del trabajo, uno de carácter histórico, los jurados que pudieron leerlo, hay una muy extensa alusión a todos los momentos históricos que se dieron en el país, en donde los temas de discusión eran la libertad de prensa, la censura, la autorregulación de los medios. El caso concreto del doctor Juan Gómez Martínez, dueño del periódico El Colombiano en Medellín, él mismo preocupado, fue criticado por muchos de sus colegas, pero preocupado él presentó un proyecto donde trataba de que los propios medios tuvieran una responsabilidad y bueno, esto efectivamente no tuvo éxito esa apreciación de poder reparar el buen nombre, la honra y el debido proceso que de pronto se vulneraba al salir tan prontamente el Estado a acusar a la persona. Hemos visto que ha cambiado también ahí en parte de la historia, nos dimos cuenta que hay muchos manuales de redacción de los medios de comunicación, El Tiempo lo tiene, los periódicos importantes de España, de los Estados Unidos, pero esto es para cómo informar. Y el caso de la responsabilidad del medio, pues queda salvada porque tenía una fuente que era confiable, pero que no fue veraz y fidedigna. Y entonces ahí apareció la necesidad de que
Si bien cualquier ciudadano colombiano que es expuesto ante los medios puede demandar la reparación por el hecho de que había sido detenido y haber sido privado de la libertad sin razones justas y por hechos que fueron manipulados o de alguna manera llevaron a que los jueces tuvieran inicialmente a la persona detenida, pues podría acudir a una responsabilidad del Estado que es la reparación directa. Pero dentro de esta reparación directa nos concentramos en que hay una parte muy importante que es el daño moral, y entre ese daño moral, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han venido identificando una serie de elementos o de situaciones que buscan una reparación integral. O sea, ya hay otra serie de reparaciones que no son simplemente los 100 salarios que hoy el Consejo de Estado establece como daño moral, sino que también viene los perjuicios que puede causar, por ejemplo, lo que se denomina daño de vida de relación, que se llamaba anteriormente fisiológico, el establecer un monumento o darle nombre a una calle haciendo honor a una persona que ha sido de pronto víctima de alguno de esos hechos delictivos. Y en este caso, esta reparación administrativa pública que se propone estaría siendo un elemento más dentro de la reparación integral. Sin embargo, como lo trabajaron los doctores en este texto, no solamente es que se necesite una sentencia que ordene la rectificación de tipo pública y administrativa, como ha sucedido. En el caso, ya se vio desde el diputado, la Fiscalía públicamente le ofreció todas las disculpas, le ofreció perdón y estuvo en un acto público. Aquí es que el propio Estado, antes de que un juez lo diga, pueda iniciar esa rectificación y no tardar tanto tiempo resarcir ese daño que de pronto causó al haberlo expuesto ante los medios. Entonces, creemos que con el trabajo lo que se buscó fue dar un aporte a esa circunstancia específica, todo lo que se trabajó sobre la responsabilidad del Estado, los elementos, el daño, el hecho, el daño y esa relación de causalidad fue llevado por esas dos líneas, histórico y jurisprudencial, para concluir en lo que hoy se presenta como una propuesta de creación de una oficina que pueda reparar y hacer únicamente en una rectificación pública administrativa. Eso, señor jurado, señora Cara, fue el trabajo que hicimos con los doctores. Buenas noches. Yo tenía varias inquietudes, algunas de ellas ya me las respondió el director del trabajo. Me llevaban algunos cuestionamientos, pero ya él en parte las solucionó. Sin embargo, me quedan algunas otras que quiero no que entremos en una polémica, sino que traten de reflexionar y de responder, y si no, para que sigan en el proceso de la investigación y sigan haciendo análisis sobre lo que ustedes hoy presentan. Empiezo con todo respeto, con las personas que ustedes entrevistaron. No veo el aporte que ustedes hacen en su sustentación cuando arrancan con estas entrevistas. Sí, el trabajo no era hacer una compilación de entrevistas de personas que han sido víctimas de este proceso, ¿no? Yo pienso, eso sí ya es a manera personal, que ustedes lo hicieron como un aporte, como para afianzar el trabajo que habían hecho. Entonces esto me lleva a preguntarles por qué estas personas y por qué no más personas y por qué las eligieron a ellas y no a otras. Es una pregunta. Estas personas fueron escogidas porque en la mente de los colombianos nosotros nos olvidamos muy rápido de los hechos.
Si nosotros hablamos de Angélica Ramírez, una periodista de Neiva, que estuvo privada de la libertad 3 años, para mostrar su inocencia, la gente no la tiene tan cercana como el caso de Miller Rubio, que es muy reciente, que fue capturado, que fue vilipendiado por muchos colegas periodistas y que nosotros queríamos como mostrar públicamente cuál es el problema que representa para él, para su familia, para su entorno laboral. Creo que un video es lo más palpable que puede ver la persona para identificar dónde recae el problema, cuál es la respuesta del Estado. Entonces, nosotros estudiamos muchos casos, el de Sigifredo López, el de Alberto Jubis Hasbún, el de Angélica Ramírez, el de Adonai Sánchez, el de Miller Rubio, el de William Parra. Bueno, pero cuando ustedes presentan estas entrevistas, nosotros que estamos aquí al otro lado, pensamos que solamente hacen escogen esta muestra, pero si ustedes dicen, hemos investigado, entrevistado a muchas personas, pero en la sustentación les vamos a traer solamente 2 para que ustedes los recuerden. Y así, quienes estamos aquí al frente, tenemos no el imaginario de 1 o a 3 personas, sino que hubo muchas, pero que ustedes decidieron aportar estas entrevistas en la sustentación. Bueno, ustedes en la exposición dicen que investigaron la Constitución, que investigaron la jurisprudencia, que hicieron mucha lectura, pero me quedó en el aire que no vi ningún teórico que respaldara lo que ustedes estaban investigando, a excepción de que nombraron 2 veces a Kelsen, pero yo no tuve ningún otro referente teórico. Como referentes teóricos pues tenemos bastantes referentes, 220 referencias, sin embargo pues traemos dentro de nuestra exposición como por ejemplo a Yepes, traemos también a… Sí, pero entonces, ¿cómo relacionan ustedes a los autores en el tema que estaban trabajando? Porque entonces me queda en el aire la exposición y la investigación que ustedes están defendiendo. La relación que se hace con base en por ejemplo, Baracaldo y Mota, que hacen una referencia acerca de lo que es el perjuicio que se le causa a las personas que son expuestas ante los medios de comunicación. También los demás autores que allí citamos, pues todas las referencias que hacen es en virtud de esa situación. Entonces siento que absolutamente algunos otros hablan acerca de los conceptos que le han dado desde las altas cortes de lo que es el buen nombre, el debido proceso, la presunción de inocencia. Sin embargo, por la premura del tiempo no hicimos referencia a los conceptos que ellos emiten, teniendo en cuenta esa situación. Tal como lo reseñaba el doctor José Ignacio, tomamos 2 caminos, ¿no? El histórico y el jurisprudencial. En el histórico nos basamos en una bibliografía bastante amplia que fue citada en el trabajo, pero como decía nuestra compañera, por la premura del tiempo no podríamos citarlos a todos, pero los conceptos que ellos estudiamos de ellos nos permitieron perfeccionar este trabajo para llegar precisamente a esta conclusión. Doctora, además podemos nosotros indicar que se hizo alusión a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a los organismos internacionales, OEA y ONU, que es el marco internacional donde efectivamente tiene apego esos derechos fundamentales que por cierto son ratificados por Colombia desde el año 1976 1978, y de esta manera es que nosotros cogemos parte de esas mencionadas instituciones internacionales para poder aterrizar unas verdades, las verdades a las que nos llevó inclusive cuando se hizo alusión de Kelsen. Precisamente cuando hablamos nosotros de los antecedentes del Consejo de Estado, cómo era antes y después, pues doctora, si hay un sinnúmero de magistrados ponentes, entre ellos el magistrado Enrique Portero, la doctora Estela, que fue Estela Correa, son varios, doctora. Para nosotros poder entrar, consideramos que por premura del tiempo, cogíamos el marco internacional, lo aterrizábamos en la Constitución colombiana, hacíamos unos antecedentes y netamente mostrábamos un resultado con apego a ello.
Bueno, vámonos para la propuesta. De todo trabajo de investigación, siempre quienes estamos investigando queremos dejar un aporte y que valga la pena el habernos desgastado en este proceso. Ustedes dicen que tienen una propuesta de creación de la oficina, ¿me la permite nuevamente? Mi pregunta es, ¿esa propuesta está en el papel? ¿Ustedes ya tienen direccionado hacia dónde va a ir esa propuesta o solamente es un cumplimiento? Doctora, con mucho gusto. Sucede que con ocasión tengo el honor de comentarle al auditorio que soy el defensor de los periodistas Miller Rubio y Juan Carlos Giraldo, estigmatizados como se tiene entonces en Colombia. No vale la pena recaer porque los estaríamos victimizando. Además, doctora, quiero indicarle que esa situación que nosotros iniciamos hace 2 años atrás, cuando vinimos y nos sentamos aquí en este mismo auditorio, vimos que había un problema. ¿Y por qué trajimos los problemas del señor Miller Rubio y Juan Carlos Giraldo y William Parra y todos esos problemas? Porque hoy es la realidad material que nosotros estamos observando en los medios de comunicación. Ahora bien, entiéndase, doctora, que hemos ido avanzando y nos han comenzado a llamar, ¿quiénes? Los mismos periodistas, las mismas personas. Inclusive teníamos invitado al doctor Silvio López, pero infortunadamente no pudo venir. Sin embargo, a través de la organización no gubernamental de la que hizo mención Lina, que yo presido, doctora, tengo que decirle que hay una buena nueva para el país, y la buena nueva para el país es que hemos iniciado una continuación de este estudio, porque es que no solamente nos quedamos en la tesis y aquí en la letra, como la doctora indicó, sino que nosotros hemos ido avanzando porque hay una necesidad. Esa necesidad no solamente está marcada de parte de los periodistas que salen en televisión, sino de otras personas que han acudido, inclusive policías, coroneles, que han acudido hacia nosotros en los últimos días para que nosotros hagamos internacionalmente algo. Doctora, le hemos indicado entonces que hemos acudido a los organismos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos emblemáticos del señor Miller Rubio y de Juan Carlos Giraldo. Nosotros debemos estar en el término de 2 meses en esta Comisión Interamericana con el propósito de que se emiten unas medidas cautelares, pero además vamos a intentar realizar un proyecto de ley, proponer un proyecto de ley en el Congreso de la República con la propuesta que nosotros traemos. Doctora, yo soy litigante, y en el litigio se ve que uno se va únicamente por la reparación integral, es decir, a título la reparación de los perjuicios morales y materiales, pero en ningún momento ninguno cae en cuenta de realizar ¿qué? Una solicitud de rectificación al honor que se trae entonces con los derechos fundamentales de la honra, la presunción de inocencia, y eso genera también unas aristas importantes a su vínculo familiar, porque en el caso de aquí del señor Miller Rubio, su familia está siendo estigmatizada, y así sucede con las personas, más de 23, doctora, que he entrevistado en la última semana, nos han mostrado esa situación que nosotros le traemos hoy aquí, y por esa razón nosotros le vamos a dar continuidad a este video. Y mi última pregunta, ¿en la propuesta ya está el cómo, el para qué qué es lo que van a hacer, o solamente está esbozado el título? Doctora, en este caso, yo voy a echar mano de la experiencia que tengo en el ejercicio del periodismo. Llevo más de 25 años ejerciendo el periodismo, llevo 5 como abogado y actualmente soy jefe de comunicaciones de la Corte Constitucional. Yo a diario estoy atendiendo periodistas y me relaciono con todos los periodistas judiciales. Estamos con el doctor Ferney socializando la propuesta que nazca de la prensa para la prensa, porque es que siempre que aquí se habla de un proyecto para regular la actividad periodística, se habla de censura. Por eso el proyecto del doctor Juan Gómez Martínez naufragó, porque decía que no tenía el apoyo político suficiente. En este caso estamos socializando la propuesta que nazca de la propia prensa para que haya una autorregulación. A la prensa, ¿quién la vigila éticamente? No hay organismo que la vigile éticamente. Y estamos asistiendo día a día a los abusos que se cometen por parte de informaciones inexactas, que violan derechos a la intimidad, a la honra, y como ya lo hemos visto, afectan a los ciudadanos. Entonces, precisamente queremos socializar ese proyecto para que entre todos podamos hacerlo. Ese sería el cómo. ¿Cómo hacemos esa propuesta? Basándonos en las experiencias de cada periodista
pudiendo con ello alimentar un gran proyecto para que podamos sacar adelante una propuesta concertada y que no suene a imposición. Muchas gracias. Muy buenas noches. En estos casos, ¿qué eximientes de responsabilidad operarían a favor del Estado? ¿Qué podría presentarse? ¿Cuál eximente de responsabilidad podría invocar el Estado para eximirse de responsabilidad? Con mucho gusto, doctor. El Estado podría contar con 3 eximientes. Si hablamos nosotros entonces de una falla relativa del servicio. Y entonces, entendiendo la falla relativa del servicio como aquel que no está obligado, o que nadie está obligado a lo imposible. Bajo ese orden de ideas, nosotros podríamos decir que los eximientes son 3: la fuerza mayor, el hecho de un tercero, o la culpa o hecho de la víctima. Esos serían los eximientes de responsabilidad. Y en este caso, doctor... Sí, precisemos en el caso concreto, ¿cuál sería? En el caso concreto de los periodistas, doctor, después de que haya una sentencia, podríamos tomarlo hoy en dos eventos. Primero, en el caso de William Parra, pues la responsabilidad es objetiva. Netamente es a través de un agente del Estado que se dio la información en una rueda de prensa. Ese tipo de responsabilidad es objetiva. El eximiente de responsabilidad no lo avisoramos nosotros por un lado. Y la otra, en el caso del señor Miller Rubio, podríamos considerar que en este momento podría ser una falla en el servicio, porque no tenemos ese fallo para poder argumentar que si fuera una falla, una responsabilidad objetiva, es decir, que sería una subjetiva. Y en ese orden de ideas, pues nosotros estaríamos pendientes de unas situaciones marcadas, ¿no? Y esa situación depende de quién dio la información. ¿Fue a través de una rueda de prensa? ¿Fue un boletín? ¿Fue un agente del Estado? ¿O cómo? Sin embargo, para el auditorio queremos clarificarle que, doctor, para nosotros es importante, y nos nació dentro de la investigación, la idea de que el Estado, en estos aspectos de responsabilidad de los medios de comunicación por la exposición de personas inocentes, tiene que de manera objetiva entrar a responder por la razón siguiente, porque el espectro electromagnético es el Estado el regulador a través de contratos, de concesiones que se le dan a las emisoras, la W, Caracol y demás, y es a través de ese medio que se genera el daño, y no vemos nosotros cómo es que el Estado mismo no echa mano de esa herramienta para llamarlos a que respondan de manera segura. Bueno, la segunda pregunta, bueno, yo creo que son 3 en conclusión. ¿A qué operaría la falla relativa del servicio? Con mucho gusto, doctor. La falla relativa del servicio, doctor, nosotros podríamos, en esa la contemplamos en 2, partiendo de que nadie está obligado a lo imposible. Esa sería la conclusión, pero tendríamos nosotros la falla probada. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿y qué es falla probada? La falla probada es precisamente lo que ocurre con la responsabilidad médica, es decir, de que esa responsabilidad médica tiene los dictámenes, su historia clínica, es una falla probada, doctor. Y la falla presunta, causar un daño con un elemento del Estado. Ese sería lo que nosotros podríamos avisorar allí como una falla relativa. Ahora, si nosotros vamos a los eximientes de responsabilidad de esta, pues doctor, tendríamos que acudir a que es una falla, pues los eximientes de responsabilidad son culpa exclusiva de un tercero o culpa exclusiva de la víctima y la fuerza mayor en caso fortuito, serían los eximientes para este caso. Y la última, ¿qué ha hecho la Corte Constitucional en cuanto a la ponderación de derechos de la libertad de expresión y el buen nombre? Bien, la Corte Constitucional en esta ponderación lo que ha dicho es que si bien es cierto, todos estos derechos tienen un rango constitucional, son derechos fundamentales, prima el derecho a la información por encima de los derechos a la honra y el buen nombre. Sin embargo, los medios de comunicación deben hacer esa exposición de esa información de una manera veraz, objetiva, imparcial y con responsabilidad, y sobre todo con responsabilidad social. Buenas noches a todos de nuevo.
pues ya muchas de las inquietudes que yo tenía han sido en parte resueltas, pero yo me voy a referir específicamente no al texto, sino a la exposición, porque algunas cuestiones no han sido resueltas del todo en la exposición, ¿sí? Y por lo tanto, pues aprovechando que este es un ejercicio que además pues, tiene la connotación de cumplir el requisito de trabajo de grado, es un ejercicio pedagógico, les voy a cuestionar sobre el tema de la exposición. Entonces, en la exposición no ha quedado clara una parte que tiene que ver con los antecedentes de la investigación. Y no tiene que ver con los antecedentes jurídicos o históricos, sino con qué referentes de investigación tomaron ustedes para elaborar su proyecto de investigación, ¿sí? No se mostró que hubiese otro tipo de investigaciones que se aproximaran al tema, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que ustedes están tratando, es decir, desde lo jurídico y desde una maestría en Derecho Administrativo. Es decir, ustedes hacen referencia a los textos constitucionales y hacen referencia a artículos y a normas, pero eso también tenemos que evidenciarlo y mostrarlo. Aunque no haya en concreto investigaciones sobre el tema, uno debe aproximarse y decir, mire, en tal investigación se hizo, porque son referentes de investigación. Solemos creer que es que nuestra investigación es la única y resulta que y eso digamos hace parte del trabajo de investigación. Entonces uno sería eso. Eso es importante señalar, ¿cierto? Porque le da peso y soporte al trabajo que ustedes están mostrando, dado que el trabajo que ustedes muestran va a quedar para publicación en nuestra biblioteca y será un referente para que otros hagan las investigaciones de esos o se aproximen a la investigación en relación con esto. Como los conozco, voy a hacer otro comentario y ahí sí paso a las preguntas. A mí, como grupo y el trabajo que ustedes abordaron me parece muy interesante porque hay un grupo multidisciplinar. Tenemos a alguien que es un jurista litigante con experiencia en eso, tenemos a la doctora que trabaja también en temas de educación, por lo tanto tiene la visión de la pedagogía y de la forma de transmitir esto, y por supuesto alguien que combina la profesión del periodismo con el derecho. Entonces, como grupo es multidisciplinar, por lo tanto, se hubiera podido mostrar en la investigación algo más que lo jurídico, y ahí van las preguntas. ¿Dónde está el diálogo jurídico y ético en relación con los casos que ustedes han abordado? ¿Dónde está la fundamentación de que esto es un problema ético? De cómo ustedes, periodistas, y víctimas periodistas, y ustedes siendo periodistas que ven este problema, no plantean que tienen que tener un debate, un diálogo fundamental entre el derecho y la ética en el quehacer del periodismo en Colombia, ¿sí? Y que eso tiene implicaciones jurídicas. Estamos muy acostumbrados en la dogmática jurídica a decir en el derecho, como cierto litigantico que hay por ahí, que el derecho y la moral no tienen nada que ver. No, sí tienen que ver. ¿Y dónde está el diálogo? En la exposición que ustedes han hecho y en el trabajo. ¿Dónde están los argumentos de tipo jurídico que cuestionan el quehacer de los periodistas en Colombia y de los medios de comunicación? ¿Y dónde está la imputación de responsabilidad para esos medios? Porque sí, el Estado siempre, ¿cierto? Jurídicamente nos toca que el Estado siempre es el que responde. Entonces a mí me hubiera gustado que ustedes evidenciaran como esos lazos, digamos, ese nexo de causalidad y ese nexo de conexión entre la responsabilidad del Estado, pero también entregarle cierta carga de responsabilidad a quienes son los que generan también, acompañan esa generación del daño. Vuelvo y digo, ¿dónde está la fundamentación y los argumentos y el diálogo entre lo ético y lo jurídico? Doctor, cuando nosotros, o personalmente, hice mi exposición, me referí a que como litigante solamente dejábamos plasmadas unas peticiones de tipo económico y en ningún momento nos preocupamos por vincular a medios de comunicación. De hecho, pues insistimos
en que siendo el Estado que genera ese vehículo del espacio electromagnético por el cual es utilizado por los medios de comunicación a través de un contrato, y que a través de este es que se genera el perjuicio, el daño, pues es necesario que se vincule a los medios de comunicación. Por eso indiqué allí, y lo recuerdo perfectamente, que dijimos que deberían responder de manera solidaria, porque en las sentencias, de manera cotidiana, no veo o no he visto, no conozco un referente jurisprudencial en donde se vincule a un medio de comunicación como solidario en la responsabilidad económica que el Estado siempre ha tenido con un ciudadano o con una familia. Eso no lo hemos visto. El único que medio se aproxima, retomando sus palabras, doctor, es en el caso del señor Sigifredo López, cuando el fiscal general de la Nación hizo un preámbulo antes diciendo que el país se iba a estremecer con una noticia que iba a salir en los próximos días, y luego entonces sale con que se indica al señor Sigifredo López de haber cometido los hechos que son marcados en el Valle del Cauca. Pues solamente allí, cuando se pide el perdón público, es que encuentran ya un norte en la ciudadanía para decir, miren, ya hubo un perdón público. Pero también nos traía a nosotros, doctor John Figuera, la preocupación siguiente. No crean, son muchos interrogantes que se metieron allí. Miren, ese es el único caso, y lo dijo William Parra, a él estuvo 10 años en el exilio. No, doctor, no se le ha resarcido. La noticia ha sido pequeñita, lo señaló él con sus dedos, y no es con el mismo despliegue que lo han hecho antes. El diálogo estaría dado, entendido, entre el Estado, periodistas, medios de comunicación, y aquí se dijo también que esa responsabilidad social debe ser también marcada con la veracidad, con la objetividad y sobre todo con la imparcialidad. Eso lo indicamos, de forma tal, doctor, que para nosotros puede quedar allí evidenciado el tocamiento del diálogo entre la ética y el derecho. La privación injusta de la libertad de Sigifredo López es ese diálogo que se da finalmente con lo que ocurre frente al perdón público que el fiscal general de la Nación hace en la Fiscalía. Claro, lo que yo quería evidenciar es que eso les daba a ustedes la oportunidad de construir jurídicamente los conceptos necesarios para establecer que en una propuesta o como aporte y como conclusión se podía fundamentar que hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación, y por tanto deben responder así como se le exige al Estado. Es lo que estoy diciendo. O sea, que ustedes podían haber o pueden aprovechar la oportunidad para continuar la investigación diciendo, aquí está el basamento, la fundamentación ética y luego jurídica para construir unos conceptos que establecen que los medios de comunicación también tienen responsabilidad en estos casos. Eso vendrá después, supongo, porque como solo escuchamos en la exposición, pues que hay la propuesta de la creación de la oficina de rectificación, ¿cierto? Entonces, uno podría haber dicho, bueno, otra conclusión, la construcción de los conceptos y de la línea argumental que me lleva a proponer que en este caso también hay responsabilidad de los medios de comunicación, al tenor de lo que se establece como responsabilidad para el Estado. Esa era una posible propuesta. De otro lado, le voy a preguntar directamente a Asdrúbal, ¿cierto? Esta es para que la responda Asdrúbal, que es periodista. Y es lo siguiente. Atendiendo el modelo sociocrítico, últimamente está tan en boga y en boca nuestra de los profesores en la universidad, ¿no creería que es hora como usted lo ha señalado, a través de una propuesta de ley, pero más bien de armar un debate al interior, yo no sé si de las facultades, pero sí creo que de quienes ejercen la profesión, máximo cuando ustedes son los que están siendo víctimas mayoritariamente de esto, pues dicen que los periodistas nos han mostrado que son los casos más, digamos, más refulgentes, pero
en realidad, mientras ustedes nos muestran 1, 2 o 3 casos de personas que han sido señaladas y que han sido afectadas en la honra, ¿cierto?, en su reputación, pues cuántos miles de casos hay de personas que no tienen cómo defenderse, ¿cierto? Pues estos son los casos, digamos, más sonoros, más mediáticos, pero habrá miles de personas que han sido señaladas así. No es hora de abrir un debate al interior de su propia profesión, y como usted lo señalaba hace un momento, por eso decía que ya en parte me lo había respondido, de abrir el debate sobre cómo actúan ustedes los periodistas, cómo por buscar un impacto mediático, ¿cierto? Yo se los digo así, creo que no va a sonar muy académico, pero se los digo así, por meter el dedo en la llaga y rebullir allí, ¿cierto? Y generar toda una chiva y un desplazamiento, ¿cierto? Y captar la atención del público, pues se hacen todas estas parafernarias, ¿no? La exposición y que el soldado a un lado y al otro y levantan incluso la cara para que lo vean y caen 20 periodistas, 50 si el personaje es de marca mayor, mostrándolo ahí. El debate tiene que ser, digamos, hacia adentro también, es decir, sociocrítico, no es solo una cuestión de derecho. El resultado que ustedes pueden mostrarle a la comunidad universitaria, a la comunidad académica, esto no es solo un debate de prescripciones jurídicas, de norma, de dogmática, o de instancias internacionales y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o llevar esto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde está, como el título incluye la palabra responsabilidad, dónde está la autocrítica y la responsabilidad propia en cómo actúan? Lo que pasa es que la responsabilidad social que habla la Constitución no la vemos primero que todo en las facultades de comunicación. Cuando yo estudié comunicación social, estudié en el año 92 en la Universidad de los Libertadores. A nosotros nos dieron una legislación de prensa, el doctor Edgar Buitrago nos daba una legislación de prensa y nos daba unas pautas para no incurrir en inexactitudes que nos pudieran acarrear consecuencias jurídicas. Pero uno en la facultad, la verdad, así como nunca lo preparan a uno, simplemente lo empapan de la realidad informativa, más no le preparan desde su comienzo, desde su inicio, una vocación como de responsabilidad social del papel que desempeña el periodismo, porque es que el periodista aquí está también no solamente para repetir las noticias, sino para formar una sociedad. Y si una sociedad no se forma en valores, va a ser esto como viene siendo, en donde cada quien va soltando la noticia sin darle un contexto social y sin darle un contexto en donde pueda darse un aspecto de formación de la comunidad, porque las noticias no solamente son para causar un impacto amarillista, sino para formar opinión, y todo lo que diga el periodista va a tener una opinión, va a generar opinión. Entonces yo pienso que por eso es una gran oportunidad y es una bellísima experiencia poder, como le decía yo en la exposición, poder sacar un proyecto de periodistas para periodistas, porque es que estamos en mora de tener un manual de periodismo aquí en Colombia. Aquí sacan manual de redacción, manual de estilo, pero no hay un manual de ética periodística. Entonces cuando el periodista es contactado por un delincuente y le dice, hermano, le tengo la noticia, dice, uy viejo, venga, pero espere, cuénteme, y eso se lo está interceptando a usted la autoridad judicial, y resulta que la autoridad judicial no sabe cómo se hace periodismo. Entonces cuando usted va a buscar una archiva, simplemente usted le brinda, se gana la confianza del personaje para que le suelte la noticia, y sin eso nunca se la va a soltar, y eso no se enseña en las facultades de comunicación. Entonces pienso que todo esto puede hacer parte de ese gran debate.